Buenas tardes, hoy es viernes 12 de enero. Este es el informe semanal de la reunión La Ruchista de esta semana. Mi nombre es Denis Small, me da mucho gusto poder estar con ustedes y creo que esta semana eh, se va a recordar en la historia como la semana del ya basta, porque han habido dos acontecimientos en particular que tienen el potencial de totalmente patear el tablero. Son dos expresiones de ya basta con lo que está pasando con el cuadro de genocidio, el cuadro de guerra, el cuadro de saqueo a nivel internacional, un ya basta que lleva dentro de sí un potencial para el tipo de cambio que se requiere. Potencial nada más, porque no se ha logrado. Me refiero a dos cosas. Primero, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en estos últimos días en la Corte Internacional de Justicia en La Haya con la acusación formal por parte de Sudáfrica en contra de Israel por genocidio, exigiéndole a la Corte que adopte medidas inmediatas, aunque sean provisionales, para que Israel deje de seguir realizando este genocidio. Esto es importantísimo y veremos algunas de las razones por qué. Segundo, lo que está pasando en Alemania, que empezó con los agricultores, los granjeros, eh, que salieron a protestas en las calles, en las carreteras, con tractores, tractorazos nacionales, y se ha extendido a toda una huelga nacional que va a culminar, según dicen los organizadores, el lunes que viene. Ahora, esto también es una pateada del tablero, es un ya basta de un sector donde no se esperaba realmente. ¿Quién hace 2 semanas o 6 semanas hubiera esperado que habría una protesta explosiva en Alemania como la que está ocurriendo? Porque Alemania ha sido el país quizás más sumiso ante todo lo que está pasando con la destrucción de la economía, con el plan de guerra, donde caso tras caso el gobierno de Scholz se ha entregado a la política bélica de Wall Street y de Londres y ha aceptado de manera realmente impresionante la destrucción de Nord Stream, que ocurrió a plena vista y a sabiendas del gobierno alemán y sin embargo lo toleraron. Pero en Alemania está habiendo una explosión política que en la evaluación de Helga Sepla-Rusch es algo más importante, con más potencial que los chalecos amarillas de Francia de un par de años atrás. El caso de la Corte Internacional de Justicia. Miren, esto realmente es histórico lo que está ocurriendo, eh, y es una pateada total del tablero, una pateada a la visión geopolítica, una pateada total a lo que Henry Kissinger siempre decía, de que la historia no se hace en el sur, a manera de soberbia racista e imperial, eh, y de lo cual Kissinger era un gran experto. Pero en este caso, la historia se está haciendo en el sur, empezando en el sur. Y si vemos estas dos cosas juntas, y hay que verlas juntas porque indican un mismo proceso, disculpen, de lo que estamos hablando es un cambio de fase en el cuadro estratégico internacional. Estamos viendo un cambio de paradigma donde lo que las grandes autoridades de los centros de poder esperaban que iba a ser una vía recta sin gran oposición a su mundo unipolar, está encontrando, no nada más en Rusia, no nada más en China, sino en cierto sentido de los lugares menos esperados, una resistencia y una oposición que indica que la estrategia global que Helga Sepla-Rusch ha señalado es la que puede funcionar, la de unir las fuerzas de la mayoría global del sur que están poniendo fin a 5 siglos de colonialismo, unir eso
a la lucha de los países del llamado norte o del llamado occidente por parar este sistema económico y por lograr un sistema de paz. Ahora, en cuanto a la Corte Internacional de Justicia, eh, lo hizo Sudáfrica a cuenta propia, un país solito nada más, y aprovechó una situación extremadamente peligrosa, pero decidió que tenía que asumir esa responsabilidad, aunque fuera la única voz que estuviera predicando en ese desierto. Ahora hay docenas de países que se han sumado al esfuerzo, 30 y pico de países, si mal no recuerdo, media docena de países en los países de Iberoamérica que se han sumado a eso, pero al principio eso no estaba nada seguro. Sudáfrica decidió tomar un paso histórico, seguramente habiendo consultado y consolidado los acuerdos con el BRICS, del que forma parte Sudáfrica, porque Sudáfrica, país con la autoridad moral de haber acabado con el apartheid y con todo lo demás que han hecho, eh, seguramente reconoció que si se lanzaban en contra de Israel de esta manera y quienes abiertamente han respaldado el genocidio de Israel en Gaza y han hecho posible ese genocidio, a saber, Estados Unidos y el Reino Unido, que buscarse una bronca con esa gente a estas alturas no es una cosa que se decide así nomás. Seguramente Sudáfrica vio lo que le pasó a Rusia, vio lo que le pasó a Irán, vio lo que le pasó a Venezuela, a Afganistán, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo eso, decidió que tenía que correr ese peligro, habiendo pensado a fondo cuáles eran las opciones que iba a tener bajo condiciones de una posible imposición de sanciones totales. Y eso tiene nombre y apellido, se llama BRICS, es el nombre y el apellido a la vez. Es decir, Sudáfrica, yo no tengo ningún documento secreto, no tengo fuentes que me lo hayan dicho, pero es obvio que Sudáfrica toma en cuenta lo que sería el respaldo del BRICS ante una situación donde quizás quedarían solos y tendrían que enfrentar eh, que se le diera el tratamiento Irán o Venezuela o Rusia. Y tomando todo en cuenta, decidieron actuar. Ahora, el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, escribió un mensaje antier, sobre este tema de Sudáfrica que va exactamente a este punto. Les quiero leer dos párrafos. Dice, una Sudáfrica valiente. La acción de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia es un acto que está salvando la conciencia de humanidad de los pueblos del mundo. Casi todas las personas decentes de nuestro mundo están en contra del genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza, pero nuestros gobiernos suelen guardar un silencio ensordecedor. Podría haber más de una razón para ello, dice Ramotar. Sin embargo, lo más probable es que la causa principal sea el apoyo incondicional que Estados Unidos, Reino Unido y muchos países de la Unión Europea prestan a Israel. Por ello, muchos países del tercer mundo tienen un miedo mortal a ser sancionados por los poderosos partidarios de Israel. Y Ramotar termina diciendo, el gobierno y el pueblo de Sudáfrica no deben quedarse solos en su valiente acción. Nosotros, en la región, debemos estar con ellos mientras defienden la vida y no la muerte. Y hace un llamado en particular a los países de CARICOM que tienen que sumarse al apoyo internacional que tiene ahora Sudáfrica, que como les decía son como 30 y pico de países, la Organización Islámica de Cooperación, eh,
En los últimos días, varios países iberoamericanos se sumaron a esto también. Muy importante Brasil como otro miembro de BRICS. No, con esto no quiero minimizar lo que hicieron otros, Bolivia, Venezuela y otros países, pero el papel de Brasil en esto es realmente muy importante. Además, hay miles y miles de organizaciones internacionales que se sumaron a esta iniciativa de respaldo a Sudáfrica, todos declarando, en efecto, ya basta, ya no vamos a seguir tolerando esto. Ahora, en cuanto a los detalles de La Haya y lo que se está ocurriendo ahí, para que la Corte defina que hay genocidio, se tiene que demostrar los actos específicos que son genocidas y documentar eso, y también la intención de la parte responsable. No es nada más que murieron muchas personas, sino que hay una intención explícita, declarada, demostrable ante un tribunal de que la intención es desaparecer un pueblo entero. Y el planteamiento de Sudáfrica antier, eh, no, ayer, jueves, hizo eso exactamente. Son 3 horas que son 3 horas dramáticas. Si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Yo he visto partes nada más, pero es algo, en cierto sentido, no es nada nuevo, porque son hechos que se conocen, se han difundido y los hemos leído en los diarios. Algunos políticos lo han proclamado. Pero eso es una cosa, y otra cosa, que un Estado, Sudáfrica, lleve a otro Estado, Israel, ante la Corte Internacional de Justicia que trata asuntos entre estados para esta denuncia del genocidio. Y realmente es bastante dramático por eso, entre otras cosas. Ahora, la Corte Internacional de Justicia normalmente toma mucho tiempo, años, para tomar una decisión final, porque tiene que estudiar y documentar todos los hechos. Pero lo que Sudáfrica está solicitando, que también es muy común en el caso de la Corte, es una decisión provisional donde se le exija a Israel que detenga el genocidio mientras se estudia lo que está pasando. Y esa decisión provisional no afecta la verdad o la falsedad de los cargos al final de cuentas, pero obviamente se está exigiendo que se pague el genocidio ya. Si es que la Corte toma esa decisión, eh, es importante que se entienda que no es una decisión vinculante, es decir, no es obligatorio, no es como una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por ley internacional es obligatorio a todos los firmantes de las Naciones Unidas. Eso no es así en el caso de la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que es una unidad de las Naciones Unidas, de verdad. Sin embargo, mucha gente nos ha preguntado, bueno, pero si no se puede imponer esto, ¿qué fuerza tiene? Bueno, tiene la fuerza política de una manifestación internacional, si es que se toma esa decisión, como debe ocurrir, que nunca ha pasado. Quizás no es algo vinculante y obligatorio bajo ley internacional, pero bajo ley natural sí. Es decir, bajo la política del verdadero estadismo, esto es algo extremadamente importante. También importante que estos eh, apartados sobre genocidio tienen que ver también con complicidad con el genocidio, es decir, cualquier país, cualquier nación que participe, que coadyuve, que justifique el genocidio bajo consideración también es culpable. Entonces, esto pone una presión realmente enorme sobre Estados Unidos y el Reino Unido en particular, pero también Unión Europea y todos los otros países que, por las razones que dijo Ramotar, eh, han recurrido al silencio ante este genocidio, o peor, en algunos casos, respaldarlo.
Así es que es un momento dramático, verdaderamente dramático. Eh, la respuesta de Israel fue hoy. El argumento es el que han estado haciendo desde hace tiempo. Nosotros somos los más afectados en toda la historia por genocidio. Conocemos lo que es esto, cómo se atreven a acusarnos a nosotros, víctimas de, de lo que está pasando, número uno. Y número dos, básicamente se nos está pidiendo que paremos en medio de una guerra que es legítima y de autodefensa de Israel, porque jamás atacó el 7 de octubre. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas. No estamos tratando de matar a todo mundo, pero como están ahí la población civil y jamás se esconde detrás de ellos, pues no tenemos remedio. Ahora, todo esto no solamente es moralmente repugnante y falso, sino que también en términos jurídicos es falso y repugnante. Es decir, el genocidio nada lo justifica. Uno no puede decir y justificarlo con el hecho de que, bueno, me atacaron a mí primero o estamos en una guerra. Eso no justifica el genocidio. Entonces la respuesta legal es patética, el mundo lo sabe, vamos a ver qué decide la Corte Internacional de Justicia, porque la verdadera respuesta de Israel, de Estados Unidos y del Reino Unido no ocurrió ahí ante ese tribunal. Ocurrió el jueves, mientras hablaban los sudafricanos, Israel siguió con el bombardeo de Gaza, es decir, con una actitud de ibris total, de arrogancia total, de prepotencia, de gente que se siente o los dueños del mundo o respaldados por los dueños del mundo, que son invulnerables según ellos, y por lo tanto siguieron. Esa fue una respuesta de Israel. La otra respuesta se dio hoy con un ataque aéreo masivo por parte de Estados Unidos y del Reino Unido en contra de los hutíes en Yemen. Aunque puede parecer que no tiene nada que ver directamente, bueno, tiene todo que ver porque con esto ahora se abre la etapa de la expansión de la guerra en Gaza, tal y como habíamos alertado y muchos habían alertado. eh, la expansión de esto, la única pregunta era si iba a estallar primero por la parte del Mar Rojo y los hutíes o por el lado del Líbano con Hezbollah, eh, para luego llegar a Irán. En los dos casos el objetivo es Irán y luego Rusia. Eh, pero por ahora ha sido la situación de Yemen. Lanzaron ataques, fueron Estados Unidos y Reino Unido, en contra de 60 blancos en Yemen. Utilizaron misiles crucero Tomahawk y otros. Y Rusia llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar el tema. Al justificar su acción, Estados Unidos hizo referencia a una resolución del Consejo de Seguridad de un día antes, 2 días antes, donde se criticó el ataque que los hutíes habían lanzado en contra de barcos que iban camino a Israel unos días antes. Eh, una resolución donde hubo abstención por parte de Rusia, China y otros países. Pero esa declaración, esa resolución no dice nada que justifique o que hable de que se van a tomar medidas militares en represalia. Y eso es exactamente lo que dijo Peskov hoy del Kremlin. También Zakharova en la Cancillería dijeron que esta acción en contra de Yemen es ilegal, injustificable y como de costumbre Estados Unidos trata de justificarlo con mentiras respecto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora tenemos una situación en este momento en el Mar Rojo realmente dramático. El 14%, perdón, el 12% de toda la carga marítima del planeta pasa por el canal del Suez. Con todo lo que está pasando ahí, han habido aumentos
significativos de los costos de pólizas de seguro para comercio marítimo y ha habido una reducción significativa de lo que está ocurriendo con el canal del Suez. Entonces hay una situación que está afectando ya también la parte económica de manera muy significativa. Pero es necesario también mencionar otros puntos explosivos, eh, además de toda la situación de Gaza, la situación de Yemen. Eh, pero antes de pasar a esas otras situaciones, quiero leerles lo que dijo Sudáfrica, lo debería haber mencionado anteriormente, pero igual es relevante ahora. Lo que dijo Sudáfrica al abrir la sesión del Consejo de la Corte Internacional de Justicia fue el ministro de Justicia de Sudáfrica, Ronald Lamola, que presentó a 6 expertos jurídicos y abrió la presentación citando a Nelson Mandela, que dijo lo siguiente: al extender nuestras manos a través de los kilómetros al pueblo de Palestina, lo hacemos con el pleno conocimiento de que formamos parte de una humanidad que está unida. Y luego siguió el ministro, este es el espíritu con el que Sudáfrica se adhirió a la Convención sobre el Genocidio de 1998. Este es el espíritu con el que nos dirigimos al tribunal. Y el ministro terminó su introducción invocando, después de haber hablado de Mandela, invocando a Martin Luther King, eh, cuya, cuyo feriado celebramos aquí en Estados Unidos este lunes que viene. Martin Luther King, que declaró que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Eh, entonces, muy relevante sobre la actitud y el concepto detrás de esta iniciativa sudafricana. Bueno, hablamos de Yemen. Sobre la situación de Líbano, esto puede estallar o puede haber estallado antes de que terminemos esta discusión, porque en los primeros días de este año, eh, Washington, Israel, Londres escalaron las provocaciones en esa región también. Les presento una muy breve cronología de lo que ha ocurrido. El 2 de enero, eh, Israel lanzó un ataque donde asesinó a Saleh al-Aruri, el número 2 del buró político de Hamas, que estaba en Líbano. Israel no aceptó responsabilidad, pero todo indica que sí fue Israel usando un misil o quizás un drone, no se sabe exactamente. Un día más tarde, el 3 de junio, Hassan Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah, eh, advirtió en un discurso que los límites van a desaparecer, dijo, habiendo dicho que Hezbollah se ha impuesto ciertos límites para que esto no se extienda, pero dijo, los límites van a desaparecer si Israel libra una guerra total en contra del Líbano. Al otro día, el 4 de junio, el ministro de Defensa de Israel, Galán, dijo que a Israel ya no le queda la opción sino lanzar una ofensiva militar mayor en contra del Líbano y Hezbollah. El 5 de junio hubo retaliación por parte de Hezbollah, donde con cohetes le dispararon a una base militar de Israel, en el norte de Israel, que se llama Montemerón, logrando hacer mucho daño. Es una base de control aéreo de Israel en la región. El 8 de enero eh, hubo una respuesta del otro lado donde Wissam al-Tawil, que era uno de los comandantes de Hezbollah y de su fuerza élite Radwan, fue asesinado cuando un misil destruyó el carro en el que iba hablando, el 5 de enero. Eso fue el 6, no, pero el otro creo que fue el 8 de enero. Esto. Entonces,
Ha ido escalando la situación, hay una situación muy preocupante eh, y que, al igual que la situación del Mar Rojo, puede estallar en cualquier segundo. No dejemos de mencionar otros puntos internacionales también muy explosivos, como lo es Ucrania. Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en un discurso ante el Parlamento, dijo que Estados Unidos y el Reino Unido estamos comprometidos a darle el apoyo que necesita Ucrania permanentemente en el 2024, el 2025, el 2026, dijo. Ahora, yo no sé cómo el canciller británico compromete a Estados Unidos a esa política, pero lo hizo, es lo que dijo. Y hoy llegó de manera no anunciada el primer ministro Rishi Sunak a Ucrania para prometerle 3.000 millones más de 3.000 millones de dólares a Kiev para esta guerra. Luego, en nuestro propio continente, en Sudamérica, está la situación de Ecuador. Eh, Esto requiere una discusión mucho más a fondo de lo que podemos presentar en este momento, pero aquí lo que está ocurriendo es una ofensiva por parte del narcotráfico internacional que, como hemos demostrado, está controlado no desde México, está controlado desde la City de Londres y de Wall Street. Un levantamiento para crear una situación totalmente de emergencia bajo condiciones en que la economía del país ha sido destruida, el Estado ha sido destruido, la moneda ha sido destruida. Ese sí es un país que dolarizó. Y ahora, vaya sorpresa, la respuesta de Estados Unidos ante este incidente terrible en Ecuador es ofrecerle a Ecuador de nuevo más ayuda militar, fortalecer la presencia militar de Estados Unidos en Ecuador, cosa que han estado buscando en varios países para parar, según ellos, la ofensiva de China en la región. Es el tema tal y como lo hemos planteado en el problema limítrofe entre Guyana y Venezuela, la intención de los británicos y Estados Unidos en esto, la intención también en Perú y ahora este último de Ecuador. Ahora, quiero pasar rápidamente para reiterar la situación de Alemania, porque es una situación totalmente inesperada en base a una proyección lineal de las condiciones de hace 2 semanas, donde nada de lo que está ocurriendo hoy era previsible en los términos de lo que estaba ocurriendo, donde, como Helga Seppler-Rusch ha enfatizado, la respuesta de Alemania y del pueblo alemán había sido totalmente una respuesta sumisa ante la destrucción de su economía, claramente por parte de Estados Unidos, la OTAN, el Reino Unido con lo de Nord Stream, y ante la decisión del gobierno de Scholz de eliminar los subsidios para los productores de alimentos, eh, destruir el presupuesto nacional, tener austeridad total, todo para poder tener un presupuesto mayor para la guerra en Ucrania. Es decir, una sumisión total de Alemania a lo que la OTAN le estaba exigiendo y la Unión Europea, además. Y ahora lo que ha estallado es una manifestación, protestas nacionales realmente muy grandes en 16 estados de los granjeros, los agricultores con tractorazos de decenas de miles de tractores en diferentes ciudades. Está ocurriendo en todo el país. Y lo más importante y sorprendente de todo, según Helga Seppler-Rusch, quien lo ha visto directamente, es que hay un apoyo del 90% de la población de Alemania. A pesar de que esto está causando situaciones muy inconvenientes para la población, porque están cerrando carreteras, cerraron el puerto de Bremen, están cerrando los ferrocarrileros también, están respaldando, los maquinistas de los trenes están respaldando esta huelga de los agricultores. Entonces, estamos viendo la manera en que un problema específico de un grupo de la población se ha extendido y se ha universalizado.
y están empezando a recibir también apoyo internacional en ese sentido. Eh, lo que está en juego, que algunos entienden, otros menos, pero algunos entienden bien, es que el asunto aquí es convertir espadas en arados o convertir tanques de guerra en tractores. El presupuesto de los países de Occidente va a la guerra y eso tiene que parar, a la guerra y la especulación. Entonces, esto lo que ha hecho es que ha despertado una actitud de sí se puede, de potencia política, de una actitud de pelea y de que son capaces de cambiar la dirección del país en una situación donde eso era aparentemente inexistente, pero obviamente estaba debajo de la superficie y estalló por las mismas condiciones. Ahora, esto es algo que existe en muchos países de Occidente, en los propios Estados Unidos, existe en Francia, obviamente, existe en varios países sudamericanos también, donde las protestas en esa dirección son muy importantes precisamente porque se pueden generalizar y extender. Y en ese sentido, con respecto a esto de Alemania y las protestas que están ocurriendo ahí, quiero mencionar, ya lo habíamos eh, referido, hubo una discusión de esto la semana pasada, pero sí quiero mencionar una declaración que en México sacó el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que es un grupo de productores de muchos estados del país, 16, si mal no recuerdo, ahorita me corrigen si es un error, pero, perdón, 20 estados, más de 20 estados, aquí lo tengo, donde en una reunión con una de las candidatas a la presidencia, le presentaron un documento que, entre otras cosas, critica el Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Estados Unidos, diciendo que eso ha ayudado a destruir la producción nacional. Esto es lo mismo que está pasando en Alemania. Y luego no, pasaron de la crítica a una propuesta. Dijeron, México debe diversificar sus relaciones comerciales y procurar acuerdos conjuntos de inversión con otros países del mundo que están conformando agrupamientos alternativos como el representado por el BRICS, organizados en torno a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuya producción total de granos representa el 42% de la producción mundial y su comercialización se realiza libre del control de los corporativos que manipulan los precios en la bolsa de Chicago y otras. Entonces, creo que esto es una indicación de la manera en que estos diferentes procesos internacionales estratégicos se combinan, pero que se tienen que combinar en la dirección de una solución a la crisis que está produciendo, por un lado, la destrucción económica y por lo tanto la explosión en Alemania, y por el otro lado, las guerras que no van a parar si no logramos un cambio total del sistema. Y de ahí la importancia de lo que se desató en la Corte Internacional de Justicia. Así es que estamos en un momento verdaderamente decisivo. El 2024 ya está demostrando que es el año del BRICS y toca asegurar que eso avance con la rapidez necesaria para parar el genocidio y para garantizar victoria.